variables, para empezar, ¿no? La tasa fija es la que quiero hallar, ¿no? Yo podría acá ponerle los flujos, ¿no? Como hemos hecho hace un momento, los flujos fijos que estoy recibiendo, por ejemplo, y los flujos variables que voy a pagar, ¿no? Porque habíamos descrito hace un momento. El primero, conozco el flujo, por eso línea continua roja, y el flujo del periodo 2 y 3 son líneas discontinuas porque la tasa variable no las conozco. Es un suave anila, entonces cada periodo, cada intervalo de tiempo es el mismo de días, ¿ok? Entonces vamos a hallar la tasa fija. ¿Cómo lo voy a hallar? Primero, si me doy cuenta, tengo cupones fijos y cupones variables, lo puedo ver como si fueran bonos, ¿no? Entonces simplemente le voy a aumentar acá un capital N y acá le voy a quitar el mismo monto. Pues lo que quiero que tengo ahí, un bono que me da cupones fijos y un bono donde yo pago cupones variables, ¿no? Para que esto sea un trato justo, ¿qué se tiene que cumplir? Que el bono fijo sea igual al bono variable, ¿no? Con la resta tiene que ser igual a 0, ¿no? Para que sea un trato justo. Entonces ahí sí ya podemos empezar a aplicar algo de matemática básica, ¿no? ¿A qué es igual el precio de un bono? Valor presente en los flujos, ¿no? Ok, entonces imaginemos que este es un monto N, ¿no? La tasa fija es RK, no la conozco. Entonces el monto fijo, el cupón fijo lo calcularíamos de esta manera, ¿no? N por la tasa fija del swap, que no la conozco, ¿por cuánto? El primer cupón, ¿cómo calculo? Por D entre 360, ¿no? El periodo. ¿Ahí? Interés simple, ¿no? Cupón. El segundo cupón fijo tiene que ser igual, ¿no? Tiene que ser igual, si no estaríamos mal. Y el tercer pago es un bono, entonces tengo nocional más el cupón, ¿no? Lo podría, después voy ahí vamos a factorizar, ¿no? Ahorita lo pongo tal cual como lo haríamos flujo por flujo, ¿no? Ya está. Entonces, cupón más el capital. Yo sé que eso lo tengo que descontar para tener el valor del bono fijo. Entonces todo esto de acá lo voy a tener que traer a valor actual. ¿Con qué tasa? Con la tasa de mercado, la tasa cupón cero que habíamos visto, ¿no? Cuando vimos bootstrapping. Tengo mi curva y con eso traigo a valor actual todos los flujos, ¿no? Si la curva es continua, entonces lo traería, por ejemplo, con la tasa, el flujo del periodo 1 con la tasa que corresponde a ese periodo, ¿no? R1, la tasa de este periodo, por el periodo, ¿no? Por D entre 3 de 0. Después voy a ir a mi curva, voy a buscar la tasa para traer a valor actual un flujo del periodo 2, sería la tasa de R2, ¿por cuánto? Por 2D, ¿no? Lo estoy trayendo de acá, 1, 2. Sería 2D entre 360 y después con otra tasa, la tasa de R3, o perdón, esta es la tasa de R. A ver, esta es la tasa de R0. R0 para traer este flujo, para este flujo y esta es la tasa de R. No, es la tasa de R1, es la tasa de periodo 1, 2, 3. 3D, ¿no? Es la tasa del periodo 3, ¿no? La tasa para que traiga valor presente, un flujo que se recibe en el periodo 2. Esa es la R3. Y ya está. ¿Podríamos factorizar? Sí, ¿no? Factorizo N y factorizo el RK por D de 360, ¿no? O sea, sería algo así. N por acá, por RK por D de 360. Acá todo esto multiplicado por, abro paréntesis, ¿no? N por eso de acá estaría acá. Me falta este denominador, ¿no? El factor de descuento. Si se dan cuenta, es un factor de descuento. R1 por D de 360 más R1 entre E a la R2 por 2D de 360 más 1 entre E a la R3 por 3D de 360. Cierro paréntesis.
Eso de acá es cupón descontado, ¿no? Cupón descontado, cupón descontado, cupón descontado, sería esta parte de acá. Me faltaría n entre este valor. Ahora si cierro el paréntesis, y ahora si el n lo tomo acá, sería 1 entre el factor del último periodo. Cierro con 0. Ya está. Eso es lo máximo que puedo hacer con el bono fijo, ¿no? Lo máximo. Bono variable, hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Pero tengo que traer a valor presente los flujos variables, ¿no? Voy a empezar acá porque vamos a hacer un truco, ¿no? Ahora, claro, se dan cuenta que alguien diría, profesor, el primer problema que podríamos tener, ¿no? ¿Cómo voy a traer a valor actual flujos variables que no conozco? Porque yo no conozco este flujo, ni este de acá. O sea, ¿cómo voy a traerlo a valor presente? No conozco el flujo. Solamente podría traer el flujo del periodo 1, que es conocido, pero los demás son desconocidos. Tengo que esperar para conocer la tasa variable, ¿no? Y sí, pues ese sería un problema. Es más, tendríamos entonces una incógnita, tres incógnitas y una sola ecuación. O sea, no se puede resolver. Pero vamos a aplicar un truco donde vamos a ver que no es necesario que conozcamos la L1 y la L2, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé, o sea, vamos a primero, ¿cómo sería lo? Imaginemos que conocemos esas tasas, ¿no? El primer flujo sería N, variable, ¿no? Por L0 por D de 360. El segundo flujo sería N por L1 por D de 360. Y el último flujo sería N por L2, N, el capital, más el cupón, ¿no? L2 por D entre 360, ya está. Esa sería la representación de mis cupones variables, ¿no? L1 y L2, que están en rojo, no los conozco, ¿ok? Pero teóricamente imaginemos que lo conocemos, ¿no? Hagamos lo mismo que hemos hecho en su momento, ahora lo voy a traer a valor actual. Solamente para fines de la demostración y por facilidad, voy a descontarlo con la misma tasa variable, ¿eh? Recuerden que la tasa variable es una tasa, así como el payoff del FRA, ¿no? Esa tasa es una tasa nominal, ¿no? Con interés, bajo interés simple, ¿no? Entonces, ¿cómo descuento el interés simple? ¿Se acuerdan la fórmula del payoff? Era 1 más la tasa por el periodo, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo. Ojo que es simplemente cómo estoy descontando, ¿no? Acá he descontado con continuo, pero acá lo voy a hacer de otra forma para justamente facilitar la demostración. Entonces, ¿cómo descontaría este flujo? Lo voy a descontar a la par. ¿Qué cosa quiere decir a la par? Con la misma tasa con la que estoy remunerando los intereses de ese periodo. Entonces, para este periodo, la tasa que se considera válida para este periodo es la L0. Entonces, descontando la par sería 1 más L0 por D de 360, ¿no? Estoy descontando usando interés simple, ¿se dan cuenta? Como hemos hecho para el periodo temporal. ¿Cómo sería para el segundo pago? ¿Cómo sería para el segundo pago? 1 más L1, ¿ya? Por 2B, ¿sí? Ojo, estamos descontando la par con la tasa que corresponde al periodo, ¿no? La tasa L1 es para este periodo, ¿no? Pero la tasa para este periodo, ¿cuál es? La L0, no es la L1. Entonces acá tendría que, primero traigo, hacemos lo mismo, ¿no? Por L0 por D de 360, por 1 más L1 por D de 360. Ojo que, ahorita, o sea, lo que estoy haciendo es, ¿no? Del periodo de fines de L2 a L1, la tasa es L1. De L1 a L0, la tasa es L0, ¿no? ¿Ok? Que es exactamente igual a esto, ¿eh? Recuerden que estamos viendo paridad de tasas. El producto de estas dos tasas es igual a descontar con una tasa después de este periodo, ¿no? Acá estoy usando la tasa para todo este periodo. Que debería ser, claro, con interés, con interés continuo, debería ser el producto 2, que son estas, ¿no? O sea, no es que estoy usando otra cosa, es lo mismo. Lo que pasa es que ahí estoy usando interés simple, ¿no? Y para el último pago, las tres, el producto de las tres, ¿no? Tendremos la primera, la segunda y 1 más L2 por D de 360.
Entonces, descontando a la par quiere decir que estoy descontando para la misma tasa que no conozco, pero sé que lo estoy descontando para la misma tasa. ¿Ahí? Entonces, como hemos hecho eso, me doy cuenta, por ejemplo, que acá yo puedo factorizar n, ¿no? Acá voy a factorizar n. Pues n sería acá 1 más L2, ¿no? Ahí está. ¿Qué me doy cuenta? Que esto se cancela con esto. ¿Ahí? Porque estaría quedando n entre el producto de esas dos tasas, que son los mismos que acá. O sea, puedo sumar estos numeradores, ¿no? Entonces seguimos resolviendo esto. Entonces voy a tener n por L0 por d entre 360 entre 1 más L0 por d entre 360 más n por esto, ¿no? Sería factorizando n por 1 más L1 por d entre 360, lo voy a poner así directamente, entre 1 más L0 por d entre 360 por 1 más L1 por d entre 360, ¿no? L1 no lo conozco, pero no me interesa porque se está yendo. También, ¿ahí? Sigo sumando. Esto de acá va a ser n por 1 más L0 por d entre 360 y esto de acá va a ser 1 más L0 por d entre 360, ¿no? Nuevamente esto se va con esto. ¿A qué cosa concluimos? Que el valor actual, si yo descuento a la par los flujos variables, a pesar de que yo no los conozca en los flujos, por teoría yo sé que todo va a ser igual al valor actual al nocional. Entonces ya mecánicamente le pongo L, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que no interesa que no conozcamos los flujos variables. Si yo les cuento a la par, el valor actual siempre va a ser igual al nocional, ¿no? Es como si ustedes piden un préstamo al banco, se queda, ¿no? Ya descuenten los pagos con la tasa de interés del préstamo, y el valor actual va a ser igual al monto que les han desembolsado. Eso es cuando descontamos a la par. Entonces, el hecho de que yo no conozca L0 y L1 no importa. ¿Okay? No importa para estos fines, ¿no? Estoy asumiendo que lo descuento a la par, con la misma tasa, la tasa que sea en ese momento, pero si yo lo descuento con esa tasa, el nocional va a ser igual a N, ¿no? Ojo, cuando yo descuento a la par, ¿no? Después vamos a ver eso, cómo es un problema, cómo lo aplicamos, ¿no? Pero bueno, ya con eso yo puedo hacer otras cosas, ¿no? N se va con N, o sea, sería 1, S pasa a restar al otro lado, todo esto va a pasar a dividir y después puedo despejar el RK, ¿no? Estos se dan cuenta que son los factores de descuento. Esto acá lo puedo expresar como sumatoria de I igual a 1 hasta N, ya poniendo en los generales, ¿no? De 1 por E a la RI por ID entre 360, ¿no? Son los factores de descuento. Entonces, ¿cómo sería mi fórmula? O sea, ¿cómo hallaríamos la tasa de RK? La tasa de RK, entonces la tasa fija del swap, ya poniéndolo en términos generales, sería 1 menos el factor del último periodo de pago, 1 entre E a la RI, a la RN, perdón, es el último periodo, por ND entre 360, ¿no? Subiendo N periodos, ¿no? Todo esto de acá dividido entre la sumatoria de los factores de descuento. Los factores de descuento que afectan al flujo fijo, ¿no? Si el flujo variable podría tener otra periodicidad, ¿no? O sea, podría ser un swap que no es vanilla. Esto puede ser anual y estos son trimestrales. Pero los flujos, estos de acá, son los que afectan al flujo fijo, no al variable, ¿no? Desde acá sería sumatoria E igual 1 hasta N por el factor, ¿no? A la RI por ID entre 360, donde D es el periodo de liquidación del flujo fijo. Y después D entre 360, entonces todo esto acá multiplicado por 360 o 12 entre D, depende de cómo esté expresado, ¿no? Por el periodo de liquidación, la inversa del periodo de liquidación, ¿no? Entonces, de esa manera llamamos la tasa fija. ¿Por qué es importante que entiendan lo que hemos hecho? Porque puede haber variantes, ¿no?
Después pueden haber variantes, como le decía, ¿no? Que los pagos sean distintos momentos. Entonces, si ustedes no tienen que en el examen volver a hacer, bueno, podrían volver a hacerlo si se olvidan, ¿no? Que se va a demorar un poco más, pero lo pueden hacer. Pero mentalmente, si ustedes se acuerdan cómo se hizo esta demostración, se van a dar cuenta rápidamente cuáles son las variantes que podrían existir, ¿no? Porque todo es valor presente. Entonces pueden haber algunos cambios en términos de qué cosas estoy descontando y con qué tasa. Pero si yo me acuerdo cómo la lógica de cómo hemos llegado a esa fórmula, puedo identificar algunas pequeñas variantes que pueden existir. Después vamos a hacer ejemplos, ¿no? ¿Ok? Pero esa sería la fórmula. Vamos a hacer un ejemplito. Un ejemplito. Voy a inventar un número, ¿verdad? A ver, por ejemplo, hagamos lo siguiente. A ver, se supone que yo tengo mi. A ver, digamos que yo quiero calcular la tasa fija para un swap con pagos trimestrales por un plazo de 9 meses. ¿Ahí? Esa es lo que le llamo la pregunta, ¿no? Quiero calcular la tasa fija para este swap que tiene un plazo de 9 meses y los pagos son trimestrales, ¿no? Si quieren mi línea de tiempo, la puedo poner algo así, ¿no? Este es el periodo inicial. El primer pago va a ocurrir a los 3 meses, después a los 6 y ahí a los 9, ¿eh? Esos son los pagos. Pagos, si quieren, ¿qué cosas podemos poner acá? Pago fija, que no importa mucho eso, pero pago fija y recibo variable. Eso es lo que yo quiero, un swap de tasa de interés. ¿Qué datos yo debería tener? Los datos que deberíamos tener en mi curva, ¿no? Mi curva de rendimiento. Por ejemplo, acá el plazo y la tasa, ¿no? Entonces voy a tener acá, por ejemplo, a 3, 6, 9, podría tener todos los plazos que se me ocurran, ¿no? Pero a mí solamente me interesan los que están involucrados en el swap. Digamos que este es 4%, ¿no? Voy a inventarle las tasas. ¿No? 4, 4 y medio y así va subiendo cada una, ¿no? Ok, me piden que haya la tasa fija para este swap de pagos trimestrales que dura 9 meses. A ver, primero lo voy a hacer con la fórmula de la pizarra. Entonces yo voy a hacer, si me acuerdo la fórmula, voy a hacer lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es, si me doy cuenta, es necesito la sumatoria de los factores de descuento. Pues acá, esto de acá, lo que voy a poner aquí en amarillo, se supone que son datos del mercado. Lo que voy a calcular es esto, ¿no? El factor de descuento. ¿Cómo se calcula el factor de descuento? Lo hemos hecho, ¿no? Exponencial, son tasas continuas, se supone, menos la tasa por el plazo, ¿no? 3 meses de 12. Ese sería mi primer factor. Y así para todos. ¿Okay? Pues la tasa fija, de acuerdo con la fórmula que hemos visto, es igual a 1 menos el factor de descuento del último periodo de pago. Acá voy a poner la sumatoria. Esta es la sumatoria del factor de descuento. Pero ojo, acá tengo solamente los factores de descuento del mes 3 al mes 9. Del mes 2 está de más. O sea, solamente la sumatoria de los factores de descuento que están metidos en la estructura del swap. Ojo, estoy sumando solamente los factores del mes 3, del mes 6 y del mes 9. ¿Está bien? Ahora sí, entonces si yo me guío con la fórmula que tenemos en la pizarra, y ojo, si me olvido, de repente se acuerdan si lo piensan de esta manera. La tasa fija va a ser igual a 1 menos el factor de descuento del último periodo de pago. ¿El último periodo de pago cuál es? El mes 9. ¿No? Todo eso dividido entre la sumatoria de los factores de descuento, que es esto de acá. Y todo multiplicado por la inversa del periodo garantizado, ¿no? Del periodo de liquidación, que sería
el periodo es trimestral 3 de 12, entonces por 12 entre 3. ¿No? Ya está. Si ustedes se acuerdan la fórmula, si no se acuerdan la pueden deducir rápidamente. Este sería la tasa fija que hallaríamos para la tasa cupón del swap. ¿Está bien? Ahora, profesor, pero no olvidé cómo sería. Entonces, otro camino. En realidad, para que estén seguros, deberían ajustar las dos, pero bueno. Vamos a usar otra alternativa a aprenderse la fórmula. Sería usar una plantilla, ¿no? Una plantilla donde yo tengo, por ejemplo, plazo, el flujo fijo, flujo variable, el factor de descuento, el valor actual del flujo fijo y el valor actual del flujo variable. Esos son los lo que me va a servir para calcular esa tasa. Este es mi esquemita. ¿Cuáles son los plazos involucrados en el swap? Ya lo hemos dicho, ¿no? 3, 6 y 9. O sea, 3, 6, 9. ¿Cuáles son los factores de descuento? El factor del periodo 0 es 1 y de los otros los hemos calculado acá, ¿no? Mes 3, mes 6 y mes 9. Ahí están los factores. El flujo fijo, ¿cuánto es? Bueno, el nocional. Si no me lo dan, me lo invento, ¿no? Porque total no se intercambia. Digamos que son 100 millones. La tasa fija es la que quiero hallar. ¿Cuánto es la tasa fija? No sé, me voy a inventar un número. 8%. ¿Para qué? Porque tengo que completar esta tabla. Ese es mi objetivo, completar esa tabla. Entonces, el primer flujo fijo sería capital 100 por la tasa de 8% anual. ¿Por cuánto? Pagos trimestrales. 3 sobre 12. El siguiente, ¿cuánto sería? 100 por la tasa de 8% ¿por cuánto? 6 entre 12. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo demás? Ojo, acá dice flujo fijo. Si me ponen esto, ya me fijo, ¿no? En primer lugar, el plazo, el pago es en el mes 6, pero recuerden que el interés es sobre un periodo de 3 meses, ¿no? Ojo, el pago es trimestral. Que yo lo reciba en el mes 9 no quiere decir que me están pagando intereses por todo este periodo, me están pagando intereses por este intervalo. ¿Está bien? Entonces acá es también 3, ¿no? O sea, en realidad debería ser exactamente el mismo que los otros, más el capital, lo estoy viendo como un bono. Ahí está. El flujo variable. Ahora eso voy a mi el flujo variable, por ejemplo, ya sabemos, ¿no? La idea es la siguiente. Si yo descuento a la par los flujos variables, o sea, los flujos, si yo traigo valor presente, los flujos que no conozco, los descuento a la par, son iguales al nocional hasta el momento en el que yo pueda descontar a la par. Por ejemplo, ¿no? El flujo del mes 9 lo descuento a la par, con una tasa a 3 meses. ¿Hasta qué mes me voy? 6. El flujo del mes 6 y del mes 9 lo traigo a valor actual con una tasa a 3 meses. ¿Hasta qué mes me voy? 3. Y ahí seguimos, 0. Imaginemos que hasta acá más podría llegar. Si fuese así, en el mes 3 todo sería igual al nocional. Pero en este caso no, puedo llegar hasta el mes 0 como hemos hecho en la pizarra. Entonces todo, yo ya sé por teoría que el flujo variable es igual al nocional en el periodo 0. Lo pongo así de arranque. El valor actual entonces sería flujo fijo por factor. Ahí está. No. Ahí está son mis bonos, estoy valorizando dos bonos si quieres. La sumatoria, ese es mi bono fijo. Y el otro es mi bono.
y el otro es mi bono variable, ¿no? A ver, acá me dice, pago fija, recibo variable. Yo sé que es un trato justo, entonces el valor del swap debería ser 0, ¿no? Pago fija, recibo variable. Recibo 100, pago 102. Me está saliendo negativo en 2.18. ¿Okay? Debería ser 0. ¿Por qué me sale negativo en 2.18? Porque quiero asumir una tasa que no es la de equilibrio. Entonces, una vez que ya tengo mi tabla completa, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a ir a datos. Datos, análisis de hipótesis. Podría ir a Solver, pero no es necesario, ¿no? Buscar objetivo. Yo quiero que la tasa que tiene el valor del swap, el valor de la celda que tiene el valor del swap, tenga un valor de 0. Para llegar a 0, lo único que voy a cambiar es la tasa fija. Entonces voy a darle a aceptar. Acá el valor del swap es 0 y ya está acá, ya me calculó cuál es la tasa fija que hace cumplir esa condición. Y ahí está 5.023, que sería exactamente igual a la tasa que hemos hallado aplicando la fórmula. ¿Okay? De cualquiera de las dos maneras. El único problema que tienen que tener es que, ojo, esto no es infalible, porque todo depende de cómo he completado esta tabla. Si yo le pongo 100 acá, imagínate, yo le voy a poner 100 ahí, ¿no? Me equivoqué, se lo puse ahí. ¿No? Me está saliendo esto acá. Me está saliendo esto acá. Ok, yo quiero hallar la tasa, ¿no? Voy a hacer exactamente lo mismo. Datos, análisis hipótesis, buscar objetivo. Yo quiero que el valor de la celda tenga un valor de 0 y para eso voy a cambiar la tasa. Pues yo lo voy a hacer, le voy a dar a aceptar y efectivamente pues el valor del swap va a ser 0 y me da una tasa, pero esta tasa está mal. Esa tasa no es la que está acá. ¿Okay? O sea, todo va a depender de que este cuadro esté completado de forma adecuada. Si no, entonces sí podríamos tener ahí un problema. ¿No? Porque esto me da el valor que yo, de acuerdo con los datos como los he llenado. De nuevo, buscar objetivo, la celda con el valor del swap, yo quiero que valga 0 porque es un dato justo. Y para eso voy a modificar la tasa fija y eso me da la tasa que hemos hallado. ¿Ok? Entonces es importante, como no es tan sencillo como simplemente llegar al valor del swap a 0. Muchas veces me ponen el valor del swap 0, pero está mal calculado, pues no. Acá lo importante es dónde coloco los flujos. Si yo me equivoco en estos flujos o en usar unas tasas de descuento diferentes, entonces ya me va a dar un valor erróneo, ¿no? Y no me voy a dar cuenta porque me está cumpliendo la condición. Por eso le digo que de repente, si pueden en el examen, si tienen tiempo, ¿no? Hacen esto y si no se acuerdan que tienen tiempo, deduzcan la fórmula o apliquen eso y con esto confirman. Ahí se dan cuenta de que debería salir lo mismo. Si no sale lo mismo, es que uno de la otra está mal. Entonces ahí tienen que chequear. ¿No? ¿Dudas, consultas? Ok. Entonces, de esa manera hallamos la tasa fija del swap. De esa manera. Con buscar objetivo o solver, como sea, buscar objetivo suficiente. Completamos esta plantilla que hemos elaborado aquí. Y con eso ya podemos calcular el valor del swap, de cualquier swap que me pida. Dense cuenta que no importa, por ejemplo, imagínense que los flujos variables, yo los pago semestralmente, bueno, acá no aplicaría, ¿no? Pero digamos que sean en periodos diferentes. No importa, ¿no? Porque al final el flujo variable siempre va a ser igual al nocional al inicio, si lo descuento a la par. Entonces no interesa la periodicidad del pago del flujo variable, ¿no? Solamente los factores que afectan al flujo fijo. Ustedes pueden hacer el ejemplo, ¿no? Esto pónganlo en 12. Imagínense que el pago variable es anual. O sea, solamente un pago al final del periodo 12. Pero diga la metodología, no interesa eso. Lo que interesa son los factores que afectan al flujo fijo. Listo. A ver, voy a bajar lista, creo que no había pasado. Allá
Almora, Arroyo, Vances, Blanco, Bolívar, Carrillo, Chávez, de la Cruz, Delgado, Espinal, Fernández Mocoso, Fernández Pinedo, García, Jiménez, Lagado, López Oviedo, Maucalle, Miranda, Navarro, Ortiz, Coplepovi, Presente, profe. Quintanilla, Quispe, Reaney, Rivadeneira, Rojas, Zulca, Travesaño, Presente. Vilca, todos son 20.